Bueno, hoy quiero que nosotros meditemos y podamos estar aprendiendo como el Señor siempre lo quiere, es a través de su palabra podernos edificar. Y estamos empezando para nosotros un año, aunque sabemos que para el Señor no hay un tiempo, porque Él dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Pero nosotros como seres humanos hemos diseñado los tiempos para podernos ubicar en ellos, ¿cierto? Y hemos diseñado el tema del cambio de año y estamos iniciando este 2026. Y yo sé que durante este 2026 cada uno de nosotros, desde los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, casados, ¿sí? Tenemos planes. ¿Cuántos hacemos una lista por allá iniciando enero, finalizando diciembre, diciendo yo quiero, este año sí voy al gimnasio, este año quiero estudiar, o este año voy a cambiar de empleo, o este año realmente voy a ayunar? ¿Cuánto a nivel espiritual decimos voy a ayunar tantas veces? Voy a leer la Biblia completa, voy a leer el Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenemos una cantidad de planes cuando inician, y eso es normal porque lógicamente necesitamos plantearnos objetivos y metas, y es importante. Pero ¿cuántos de nosotros hemos empezado a entender que estamos en un tiempo, cada año que pasa es un tiempo diferente, ¿cierto? Y que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como conocedores de la palabra, necesitamos entender los tiempos. ¿Cuántos necesitamos entender los tiempos, cierto? Muchos, inclusive sería muy importante que entendiéramos los tiempos para saber qué va a pasar en los temas económicos, en los temas financieros. Pero nosotros a nivel de hijos de Dios necesitamos entender que cada vez que pasan los tiempos, cada vez los tiempos son diferentes, y esa diferencia nos debe llevar a entender que hoy, que estamos a 18 de enero del 2026, es un día que estamos más cerca de la venida de Jesús. Cada vez que pasan los días, nosotros no sabemos cuándo va a venir. Hay una esperanza en nosotros, dice que es la esperanza de la iglesia. Tú ya tenemos una esperanza viva, y es creer que Jesús regresa, porque eso es dicho su palabra. Pero dice que los tiempos y las sazones no son conocidas por nosotros. Él dejó unas señales, pero realmente cada día que nosotros pasamos, lo único que tú y yo debemos de convencernos es que estamos más cerca de la venida de Jesús. Es un día menos para que Él venga, ¿cierto? Y un día más cerca de su venida. Entonces, Él dice que es importante entender que su promesa va a ser cumplida, ¿sí? Hoy estamos aquí todos reunidos, muchos planeamos un día antes o durante la semana estar acá. Y yo no sé si cuando tú ves a la persona que tienes al lado, al hermano que está atrás, cuántas cosas pudo pasar para lo que son 7 días, pero para que la persona pudiera estar acá. Para muchos hubo muchos retos. En una semana, yo siempre lo he dicho que estoy acá, digo, en una semana pasan muchas cosas y se nos vuelve paisaje el poder vernos. Pero realmente hoy es importante que nosotros podamos valorar el que tú y yo estemos aquí hoy reunidos, el que la persona que está al lado tuyo esté ahí, el que el hermano que está atrás está ahí con nosotros. Y es inclusive entender que tenemos una libertad. Nosotros aquí podemos venir, cantar, danzar, podemos gritar, podemos orar, y no estamos siendo perseguidos. Y yo no sé si tú realmente puedes valorar eso como cristiano. Hay otros países donde realmente esto no se puede dar, lo tienen que hacer en el oculto. Tú y yo podemos, no traje la Biblia física aquí en este momento, pero podemos cargar la Biblia física sin que realmente haya ningún problema, ¿cierto? Podemos igual profesar nuestra fe sin que nosotros seamos amenazados en nuestra integridad. Posiblemente sí hayan situaciones en que se burlen, en que realmente digan, vea, este es el cristiano, usted se tiene que comportar. Eso es normal porque hay una exigencia de comportamiento, pero realmente es valorar que tú y yo podamos estar aquí hoy, domingo, reunidos y en libertad para celebrar realmente lo que el Señor hizo y venir otro domingo más. Es importante entender cómo la palabra, a pesar de que estamos en estos tiempos y específicamente nosotros aquí en Colombia, que podemos hacerlo en libertad, es importante ver cómo la palabra en uno de los textos nos amonesta sobre realmente la importancia de congregarnos. Y vamos a mirar en Hebreos 10:25.
No sé cuántos de pronto hemos escuchado este pasaje. Y dice, vamos a mirarlo en la Reina Valera, quiero que lo leamos en 2 versiones. Si tú tienes ahí las versiones en tu Biblia, cámbialos. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso dice Reina Valera, pero dice la traducción del lenguaje actual, dice lo siguiente. Miren esta versión, qué bonita y tan clara que es. No dejemos de reunirnos como algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, y más aún cuando ya vemos que se acerca el día de que el Señor juzgará a todo el mundo. Por eso hoy quiero que como iglesia nosotros podamos meditar en algo que yo he llamado congregarnos. Y yo creo que usted puede decir, ay, pero congregarnos, y yo estoy aquí sentado, ¿cierto? Yo normalmente vengo los domingos, o hay veces incluso vengo a más reuniones, vengo a mujeres, pero es que entendamos hoy cómo la palabra nos está amonestando para realmente congregarnos, y por qué y por qué aún a los hebreos era tan importante esta palabra, donde los estaba llamando a la importancia de congregarnos. Y es muy importante, quiero resaltar algo que nosotros hoy debemos de llevarnos dentro de este texto, y dice, tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Dice que en los últimos tiempos va a haber una costumbre de no congregarnos, y es de verdad entender que nosotros durante este año podamos colocar tú y yo un propósito como iglesia de que estemos congregados. No solamente que tú y yo podamos estar aquí sentados un domingo, sino que realmente el congregarnos, que tú y yo como iglesia podamos cuidar esa carita que tienes al lado, que si esa persona que tú tienes al lado, tú estés pendiente que él esté con nosotros, que podamos tomarnos un café, que podamos visitarnos. ¿Cuántos de nosotros realmente nos visitamos? ¿Cuántos nos tomamos un café? Ahí es un lugar también para nosotros realmente congregarnos. Y es muy interesante porque en el libro de Hebreos veníamos con este texto de la importancia de congregarnos. Vamos a ir un poquito como a la parte histórica, porque eso nos ayuda a entender por qué se lo estaba diciendo. El libro de Hebreos no tiene un autor definido, ¿sí? Es lo primero que tenemos que saber. ¿Cuántos sabíamos? El libro de Hebreos se dice que posiblemente lo escribió el apóstol Pablo, pero otros dicen que pudo haber sido otro autor. Entonces, este es un libro que no tiene autor, pero sí tiene un mensaje muy específico, y fue escrito antes, probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, y fue escrito aún antes de que el templo de Jerusalén fuera destruido. No tiene una fecha exacta de estar escrito, pero sí se sitúa en la misma fecha en que las cartas paulinas fueron escritas desde Roma, ¿cierto? Adicionalmente, ¿qué era lo que pasaba ahí? ¿Por qué es tan importante este libro? Porque este libro estaba escrito para los judíos, que los estaban animando a que realmente, en los que estaban conociendo de Jesús, para que se centraran en su fe. O sea, para que realmente el que era judío se sentara en conocer a Jesús. Pero para ti yo puede ser muy fácil, pero es que es conocer en Jesús. Realmente para ellos era cambiar su vida. O sea, para ellos no era solamente conocer a Jesús. Incluso ellos eran perseguidos, eran matados, eran torturados solo por confesar que creían en Jesús. Ellos eran incluso realmente aún sacados de los lugares. Eso que realmente era un cambio de vida. Mira lo importante que era para los hebreos solamente conocer de Jesús. Y en este contexto que estamos leyendo, Hebreos 10:25, es que se da el llamado a que no debemos dejar de congregarnos. O sea que mira lo importante, ellos realmente estaban tomando una decisión muy seria. Para nosotros posiblemente solamente sea levantarnos, venirnos y ya supuestamente eso fue. Pero mira lo que para ellos realmente significaba la palabra que estaba diciendo el apóstol que haya escrito Hebreos, que estaba diciendo la importancia de congregarnos. Ellos podían ir a la cárcel inclusive, era un riesgo muy grande realmente de poder confesar. Era un llamado realmente a que ellos confiaran en Jesús y publicaran su fe en Jesús. Es un llamado el que hacía este libro de Hebreos. En ese momento, en la iglesia primitiva posiblemente no tenía lo que ahorita nosotros conocemos como grandes denominaciones, ¿cierto?
no habían, o sea, allá no habían denominaciones, no. Sí habían lugares, o había un lugar que era el templo, ¿cierto? Era la sinagoga, lo que conocían, pero realmente no había una estructura física como tal, o lugares como los que estamos viendo ahora. Pero sí es muy importante que entendamos que en el término congregación, lo que se llamaba era una reunión a los creyentes. Vamos a mirar en Hechos 5:42, yo se los voy a leer lo que nos dice para que comprendamos cómo se daba la reunión de la iglesia en ese momento. Dice: los seguidores de Jesús iban al templo todos los días. Oigan, pues todos los días. Y también se reunían en las casas. Los apóstoles, por su parte, no dejaban de enseñar y anunciar la buena noticia acerca de Jesús, el Rey elegido por Dios. O sea, esa era la manera como realmente se empezaban a reunir los creyentes, ¿cierto? Mira que es muy diferente a cómo estamos hoy. Adicionalmente, el término de congregación, para que comprendamos un poco este término, está relacionado con una asamblea. O sea, el congregarnos está relacionado con una asamblea. Dice en la palabra que también es un sinónimo de citar o un llamado a la batalla, ¿cierto? Es un grupo de personas reunidas. Pero hay un término muy interesante a nivel griego que dice que se conoce la palabra congregación con el término eclesia. Otro término que se llama pletos, que significa plenitud, ¿sí? Y adicionalmente otro término que se llama sinagoga, que se traduce congregación. Eso es lo que estamos en los términos griegos llamado el término congregación. Pero tú puedes decir, nosotros hoy es importante que podamos salir y decir que nuestra 2026 pueda decir: Señor, yo quiero realmente tomar la decisión de entender que en los últimos tiempos tendremos como costumbre no congregarnos. Y mira que es muy tremendo cuando dice que es una costumbre de los últimos tiempos, es increíble, ¿cierto? Y Señor, que nosotros como esta iglesia, como parte del pueblo de Dios, hoy podamos asumir una posición de decir: Señor, nosotros nos vamos a congregar, pero entendiendo que para qué nos vamos a congregar, ¿cierto? Que no se vuelva solamente es que me tocó ir, ¿cierto? ¿Cuántos de pronto nos dice es que me toca, ¿cierto? Posiblemente muchos estamos incluso de aquí así, me tocó, ¿sí? O como los hijos que a veces unos me trajeron, entonces me tocó venir y sentarme y escuchar. Mira, hay un significado como iglesia para nosotros en congregarnos, y que nosotros cuando nos reunamos en este 2026 que está iniciando podamos celebrar esos motivos por los cuales tú y yo realmente nos estamos congregando. No solamente es por venir, sentarnos, cantar, escuchar, sino que nosotros estemos como iglesia todos reunidos participando de ese término congregarnos. Vamos a mirar yo traje 4 puntos por los cuales es importante congregarnos a hoy, ¿sí? Y que cuando nosotros como iglesia, comunidad de las buenas nuevas, nos reunamos, sea importante buscar esos objetivos y buscar realmente que nosotros como iglesia podamos cumplir estos puntos. Uno de ellos es, primeramente, vamos a adorar al Señor. Cuando tú y yo nos congregamos debemos de reconocer al Señor, de buscarle a Él. Y muchas veces cuando nosotros tenemos a los que les gustan los postres y las tortas, cuando vemos esos postres y tortas, ¿qué hacemos? Yo quiero todos, ¿cierto? Mejor dicho, ¿qué importa que me suba 30 kilos? Así es realmente el nosotros permitir cuando estamos adorando al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en la adoración de buscarle, de poder hablarle, y lo que estamos es de pronto pensando en cuántas situaciones quedaron en casa, en cuántas cosas tenemos que realmente hacer durante la semana, en cuánto estamos perdiendo esos momentos, ¿cierto? Estamos perdiendo la posibilidad de conectarnos con Él, y que cuando tú y yo estemos reunidos como iglesia, como hijos, podamos adorarle. Mira lo que dice el Salmo 104. Busquemos el Salmo 104 para que miremos cómo debemos adorar al Señor. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Cuando tú y yo estemos en la presencia del Señor, cuando vengamos a reunirnos en estos espacios, cuando nosotros aún nos podamos encontrar como hermanos,
es importante que nosotros le adoremos, y dice que entremos con acción de gracias, o sea, que realmente sea un motivo de poder estar alegres, contentos, de agradecer. Sé que hay situaciones, porque en el mundo tendremos aflicción, pero cuánto también poder decir: Señor, aquí tú has sido fiel, aquí, Señor, tú nos has ayudado, aquí, Señor, tú nos has respaldado, aquí, Señor, tú nos has protegido. Y es una manera que como congregación nosotros estemos dándole gracias al Señor. Otra de las cosas que vamos a buscar durante esta temporada para congregarnos es oír la palabra. ¿Para cuántos de nosotros es fácil escuchar la palabra? ¿Cierto que escuchar la palabra también, cuántos nos da sueño? La palabra a veces trae algo. Es realmente, uno empieza a escuchar y empieza como cuando uno tenía clase a las 6 de la tarde, después de trabajar, que el profesor por allá se volvía una caricatura y uno ya estaba profundo en el quinto sueño y se despertaba a las 8. ¿A cuánto nos pasó? Así parecido pasa la palabra. Es un sueño, un adormecimiento. Que nuestros oídos puedan estar abiertos, que de verdad nosotros podamos decir: Señor, ayúdame para que cuando yo reciba la palabra, nuestros sentidos estén abiertos, porque es importante, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Y mira lo que dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cómo tiene que ser la palabra en nosotros? Dice que tiene que ser abundante. Aprovechemos que realmente nosotros podemos recibir esta palabra, porque va a haber un momento en que esa palabra posiblemente no la vamos a poder tener. Incluso unos que somos extremistas decimos que por favor tengamos Biblias físicas, porque va a haber un momento en que no vamos a poder descargar la palabra. Yo creo eso. Realmente yo lo creo a nivel personal, y soy de las que digo: hay que tener Biblias físicas porque las Biblias van a ser quitadas. Puede que suene terrorista, ¿cierto? Pero realmente para mí es así. No sé, esto es un concepto personal, la Biblia no lo está diciendo, ¿cierto? Pero sí es importante que entendamos que esta palabra tiene que morar abundantemente en nosotros. Y mira, aquí nosotros los domingos tenemos un banquete servido aún a través de la palabra, y tenemos que aprovecharlo, tenemos que valorarlo, tenemos que estar despierto para recibirlo, tenemos que ser instruido por ella, que cuando nosotros recibamos la palabra podamos decir: ¿y nosotros para qué recibimos esta palabra hoy? No que salgamos como: ay, si yo escuché, ¿sí? ¿Cuántos el domingo pasado hubo un pastor muy especial que cuando ese hombre hablaba, a mí me caía como Dios? Él se sabía, o sea, él se sabe, porque lógicamente a medida que predica se le ve, se sabe epístolas completas, libros, todo era con la palabra, y yo era como: no puede ser que se sabe demasiada Biblia. Pero realmente eso es lo que nos nutre a nosotros como cuerpo, porque lo que nos estaba predicando era la palabra, era lo que realmente había a través de su espíritu, y que nosotros como congregación podamos realmente aprender a ser oidores de la palabra, y como dice aquí, que abunde en nosotros, ¿sí? Que pueda ser, y que no solamente sea que tú digas: ay, yo lo voy a recibir solamente lo que me van a predicar el pastor el domingo, que tú en semana puedas aún leer la palabra, buscar la palabra, escuchar, porque la palabra realmente es la que nos edifica, y dice que da testimonio de Cristo. Entonces animémonos a oír su palabra y aprovechar cuando estamos aquí en este momento de congregarnos como iglesia. Adicionalmente, ¿para qué más sirve estarnos en congregación? Dice que para alentarnos y animarnos unos a otros. ¿Cuántos de aquí hemos sido animados los unos por los otros? Hay momentos que realmente uno, mejor dicho, abra el huequito y entiérreme, ¿cierto? ¿Cuántos hemos estado así? Pero ¿cuántos el Señor ha utilizado de los que estamos aquí sentados para que te llame, o para que te escriba, o para que te invite a tomar un café, o para que inclusive cuando te ve el domingo te diga: hermano, ¿cómo te extrañaba? Y venga y te traiga una palabra? ¿Cuántos hemos ido?
Eso es lo que realmente es importante estar como iglesia. No solamente venirnos y decir, ay, otra vez vi a este hermano aquí, qué pereza. No, es que nos animemos, que nos motivemos en la fe, que realmente nosotros nos edifiquemos, que aprovechemos que nosotros somos un cuerpo. Y posiblemente cuando este bracito esté muy dolido, viene alguien y se lo levanta para que realmente sea restaurado. Eso es lo que nosotros somos, y la palabra nos llama a que nosotros nos debemos animar unos a otros. Hermano, cuidémonos. Cada una de las personas que nosotros tenemos ahí, por favor, que nosotros le motivemos, le animemos, que no seamos como, no, es que hermano, definitivamente usted me viene y me trae algo, yo antes vengo y le digo que está peor. No, que nos podamos cuidar, que nosotros nos digamos, vamos a orar por esta situación, vamos a ayunar por esta situación, que nosotros nos motivemos realmente a buscarnos. Y en la parte de Colosenses 3:16, en la parte B, mire lo que dice: enseñando y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. También estamos para que nosotros seamos edificados. Hace algunos días yo recibí un audio de una persona de acá que me quiso y me sirvió lógicamente para instruirme. Me dijo, Joe, tú dijiste esto, esto y esto, y yo pienso tal cosa. Y me lo dijo, y yo dije, ve, qué guapo, o qué guapa porque es una chica. Y yo dije, sí, ella me está enseñando, ¿cierto? Y yo debo aprender a recibir. Entonces no solamente es para que nosotros nos demos solamente ánimo, sino que también podamos ser instruidos. Tú y yo necesitamos ser instruidos, porque realmente ninguno de nosotros aquí está perfecto. Ninguno, todos estamos en proceso, porque hasta que no venga el Señor Jesús, mientras estemos en este cuerpo de carne que se quiere realmente solo consentir, tú y yo siempre vamos a necesitar ser edificados, siempre vamos a necesitar que esta carne cada vez muera y que nuestro espíritu sea edificado. Y muchas veces necesitamos aprender a recibir del hermano. Yo no sé cuántos nos gusta que realmente nos enseñen. Eso no es tan chévere. Hay momentos en que uno dice, ay, pero yo no quiero, ¿cierto? Entonces aprendamos a edificarnos unos a otros, aprendamos a alentarnos, que como congregación nosotros podamos en este 2026 actuar de esta manera, porque si nosotros lo hacemos, créeme que tú y yo vamos a perseverar y vamos no a hacer como dice el texto, que es que en los últimos tiempos tendrán como costumbre no hacerlo, no, sino que vamos a tener como costumbre realmente estar reunidos como cuerpo y como congregación. Otra de las cosas, y por último punto en este espacio, es edificarnos de acuerdo a nuestras diferencias. ¿Será que tú y yo somos diferentes? Mucho, ¿cierto? De hecho ahí está el éxito. Cada uno de nosotros somos muy diferentes, otros más expresivos, otros no tanto. Adicionalmente tenemos formas diferentes de ver la vida, diferentes formas de hacer, ¿cierto? Diferentes formas de expresar. Pero sabes, el Señor dice que tú y yo, como cristianos, como hijos, somos un cuerpo, ¿cierto? Y que en ese cuerpo Él diseñó varias características para que nos edifiquemos. Si nosotros vamos a Corintios, Primera de Corintios 12, del 14 al 18, Él habla de cómo el Señor quiere que nosotros actuemos como cuerpo de Cristo, porque tú y yo somos un cuerpo, ¿sí? El Señor es la cabeza, pero tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Qué responsabilidad tan grande. Y el Señor en medio de ese cuerpo nos diseñó diferentes. Pero ¿qué sucede? Dice en la parte del versículo 18, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y si tú miras más arriba, Él habla de las diferencias, pero el Señor fue quien estableció el cuerpo y tú y yo somos parte de este cuerpo. Entonces, por favor, hay diferencias, claro que sí, pero lo importante es que nos aprendamos a edificar en medio de nuestras diferencias, no a dañarnos, porque ¿cuántos de nosotros dañamos el corazón en medio de las diferencias con el otro? ¿Cierto? Nos enojamos, dejamos de hablarles, ¿cierto?
y no empezamos a entender que es que el otro es diferente a mí, y en medio de eso empezamos a establecer una relación, sino que al revés, nos queremos apartar. Esos son los 4 puntos que como iglesia nosotros al momento de estar aquí reunidos debemos de hacer. O sea que tenemos una grande tarea y un gran reto para este 2026. Pero hay algo muy importante que está incluso sobre estos objetivos de por qué congregarnos. Si nosotros volvemos a mirar el texto, él dice que en los últimos tiempos iba a haber una costumbre. O sea, mira lo delicado. ¿Qué es una costumbre? Es algo que se hace y que se desarrolla como algo habitual, ¿cierto? Es algo que se va haciendo como una cosa normal dentro del desarrollo de la vida. O sea que como cristianos, como iglesia, iba a haber una costumbre en los últimos tiempos. Y tú dirás, es increíble, sí. Mira, en los cristianos en los últimos tiempos, en la parte incluso de Hebreos, ¿qué pasaba cuando ellos proclamaban su fe? Como dijimos, ellos eran torturados, ellos podían incluso ser encerrados, ellos podían perder todo porque ellos estaban declarando a Jesús, o sea, estaban cambiando totalmente su vida, ¿sí? Y ellos no tenían posiblemente lo que tú y yo tenemos hoy. No veníamos con las sillas, no teníamos incluso este espacio, no, era muy diferente. Pero para ellos sí era muy importante el poder reunirse, congregarse y el poder estar como iglesia y como cuerpo en ese momento, porque como lo leímos en Hechos, ellos estaban instados a aprender de la palabra, ¿cierto? A ser edificados. Y es muy tremendo ver que tú y yo, entre más comodidades tenemos, más difícil es, ¿cierto? Más difícil, porque ¿cuántos de aquí pues nos están persiguiendo por venir? No, yo creo que aquí ninguno, todos vinimos en libertad, ¿cierto? Aquí ninguno, o ¿cuántos vamos a decir, ves que yo salgo acá me van a encarcelar? No, ¿cierto? Pero es muy tremendo ver que aunque tenemos las comodidades, ¿qué sucede? Cada vez dice que vamos a tener por costumbre no hacerlo, ¿cierto? Cada vez vamos a tener por costumbre decir no, yo no estoy. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que hay algo que quiero que hoy nosotros nos llevemos como cuerpo y como miembros de esa iglesia y como cuerpo del Señor. Y es que nosotros tenemos un riesgo muy grande de que nosotros dejemos de congregarnos por algo muy importante, y es el tema de nuestras relaciones personales. Y es muy delicado. Mira, nosotros tenemos situaciones en que realmente, posiblemente, ¿cuántos de aquí nos hemos preguntado? Yo escuchaba algo hace 2 semanas y esta semana también, que fue muy curioso, y preguntaban, ¿cuántos han dejado de ir a una iglesia porque hay una corriente calvinista? O hay una corriente luterana, o hay una corriente, es que muchos ni sabemos, ¿sí? ¿Cuántos realmente dejamos de asistir solo por eso? Porque eso, de verdad, hay veces, desde que sea sana, no estoy hablando de una mala doctrina, estoy hablando de corrientes. Lo que estoy diciendo es, si hay una buena doctrina donde se predique la Trinidad, donde se predique la gracia, posiblemente tú y yo no estamos preocupados en eso. Pero ¿cuántos hemos incluso realmente decir no vuelvo más, me aparto totalmente, porque hemos tenido una situación con un hermano, o con alguien que estaba en la iglesia, o con alguien que no me miró como yo quería? ¿Cuántos aquí venimos y decimos, ay, pero es que él no me miró, es que él no me saludó, o es que él como que me vio pasar y ni me dijo nada? Es tan importante las relaciones, y hoy es un ánimo primero para que tú y yo no miremos a nuestro hermano, al pastor, a los líderes como la persona que nos va a llenar. Ellos no nos llenan a nosotros, y muchos queremos que ellos sean esas personas que nos llenan. Entonces, que me hagan sentir importante, valioso, que yo sea prácticamente un hijo o una hija para ellos, o su mejor amigo. No, porque ellos también son necesitados como nosotros, como todos, porque tú y yo somos pecadores, tú y yo somos necesitados, porque dice que la iglesia está realmente llena de quebrantados. Nosotros estamos quebrantados, y solo el Señor es quien restaura lo que nosotros somos. Él realmente es el que nos hace algo en nosotros. Tú y yo somos nada. O sea, podemos dar solo de lo poquito que Dios nos da a nosotros, porque nosotros solitos somos
feo, olemos feo, somos feo, terrible. El ser humano es realmente dificilísimo, ¿cierto? Yo siempre digo, a nosotros no nos quiere sino Dios y la mamá. De resto nadie más. Es muy difícil porque somos difíciles, ¿cierto? Entonces, hermanos, guardemos primeramente nuestro corazón, ¿sí? Pero también segundo es, guardemos de nuestro corazón para que no coloques expectativas en el otro, no coloques expectativas en el que está ahí atrásito suyo, en el que es el líder de los adolescentes, en el de las parejas, en el de mujeres. No, claro que como hermanos nos debemos de cuidar, pero no coloques en que ellos te llenen. Busca primeramente ser llenado en el único que realmente nos puede llenar. Pero segundo, tú y yo también cuidémonos. O sea, cuidemos las relaciones, ¿sí? Por favor, si tú sabes que alguien tiene una situación, pues qué rico es cuando tenemos algo que nos llame. O qué rico es que alguien nos pregunte, ¿cierto? Si tú sabes que, un ejemplo, estamos sin empleo, entonces ve, ya conseguiste trabajo, por lo menos eso, ¿sí? Porque los seres humanos somos gregarios, y al ser gregarios necesitamos el tema de relacionarnos. Pero una de las cosas que realmente es importante entender es que tenemos un riesgo, y es que si nosotros dañamos nuestras relaciones, posiblemente vamos a apartarnos. Y cuando nosotros nos apartamos, posiblemente lo más seguro es que podamos perder nuestra fe. Porque cuando nosotros estamos aquí, las llamitas se encienden más. ¿Cuántos carbones encendidos cuando están juntos la llama? ¿Cierto? Pero si se los sacamos, eso da un lío para que realmente se pueda encender. Así somos tú y yo. Realmente cuando estamos juntos, cuando estamos aquí reunidos, cuando nosotros como equipo estamos, es mucho más fácil que realmente nuestro fuego esté encendido, que nosotros podamos realmente poder tener esa llama. Mira, es importante que podamos decirle a otra persona, bueno, oremos juntos, ayunemos juntos, busquemos juntos, ¿sí? Animémonos a eso. Hay un texto hermoso en esa parte de poder nosotros tener relaciones correctas, poder nosotros como cuerpo, tener relaciones. Y hay un salmo que me pareció hermosísimo. Dice el Salmo 133, 1 al 3, si desean pueden buscarlo, yo lo voy a leer para todos. Mire, empecemos a entender y coloquémonos cómo estaba diciendo este salmista, cuán bueno era tener al cuerpo reunido, a la iglesia reunida, a los hermanos reunidos. Mire, es hermoso como lo describe. Dice Salmo 133, 1 al 3. ¿Qué dice? Dice, vamos a leerlo, yo lo voy a leer para ustedes. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Miren cómo es, dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es hermosísimo, como dice que es el tema de estar reunidos. Dice que es como el buen óleo. Imagínense en esa, o sea, si uno se puede mirar como a nivel gráfico, pudiéramos ver cómo descendía esa unción, ese aceite. Dice que caía desde la cabeza y caía hasta por las barbas. Dice que así de delicioso, así era estar reunidos. Hermanos, aprovechemos estos tiempos. Van a haber momentos en que nosotros no vamos a poder estar congregados, que nosotros vamos a tener que estar literal casi en cuevas. Eso dice la palabra, porque la Biblia dice que nosotros que habrá persecución a través del evangelio, a través de predicar la palabra. De hecho, aquí nosotros no lo vivimos, pero en este momento hay países en que no lo pueden hacer, en que realmente tienen que estar como si fueran en cuevas, como ratas, como animales escondidos, para poder predicar, para poder compartir. Mientras que tú y yo podemos tener la libertad de podernos ver, de poder animar, de poder hablar de la palabra, de poder cantar, de poder buscar juntos. Entonces, mira cuán delicioso es. Cuidémonos. Primero, como hablábamos, podamos cuando estemos reunidos, el recibir la palabra, el orar, el poder edificarnos. Pero
más importante es cuidemos nuestras relaciones y no busques llenarte en el otro, no busques que el otro te complazca, no busques que realmente el otro cumpla tus estándares. Primeramente entiende de dónde viene, que tú debes de mirar al Señor. Dice que miremos al Señor, autor y consumador de la fe. Dice, puestos los ojos en Jesús. Tú y yo necesitamos poner los ojos primeramente en, porque créeme que si lo ponemos en nosotros, no es que no caminamos ni media cuadra, estuviéramos vueltos nada, porque tú y yo somos realmente dañados. Necesitamos ponerlos en Él, pero cuidémonos, aprendamos a darnos honor el uno con el otro, aprendámonos a cuidar. Mira, yo creo que tendría muchas experiencias que contarte, de decirte cuánto he tenido hermanas que han levantado mis manos, cuánto he tenido hermanas que realmente me ha asombrado cómo han podido conmigo llorar, también reír, pero en momentos de mucha desolación, levantar mis manos y decir realmente son mis hermanas, ¿sí? Traer una palabra y realmente a través de esa tú puedes decir, ay, pero es que yo para qué le mando esta palabra a esa hermana, no, si sientes en el corazón, hazlo, porque sabemos que esa palabra no va a llegar vacía. Mira, hay cosas, yo tengo una disciplina y es que en medio de los temporadas y los procesos yo tengo un libro es magnético y cada palabra que alguien me dio yo la guardo y le pongo la fecha y le pongo qué me dijo y qué aprendí, posiblemente si fue algo muy puntual. Y es increíble ver cómo incluso a través del tiempo ha habido incluso temporadas en que tengo de palabras en que al año y medio vuelvo y las recibo. Y digo, Señor, no puede ser, es la misma palabra, pero es a través, no solamente porque claro que el Señor es quien ha edificado, pero ha utilizado a cada una de esas personas para que realmente esa palabra sea confirmada. Es tan importante. Entonces, hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando ves que ese día se acerca. ¿Cuál es ese día? El día en que el Señor va a venir. Cada vez es un día más cerca a la venida del Señor. No dejemos de disfrutar estos tiempos y espacios de poder estar reunidos. No dejes que las situaciones, mira, lo más fácil cuando tenemos situaciones de necesidad, de situaciones de enojo, de dificultades en el matrimonio, con nuestros hijos, lo más fácil es decir, yo por allá no voy. Eso a mí me ha pasado, a ustedes no, y muchas veces, muchas. Eso, mejor dicho, se levanta uno ya casi, ya cuando a la iglesia le van a cerrar, ¿cierto? Porque tocó venir. Pero mira, cuando estamos aquí, créeme que es un refrigerio de poder estar. Hace poco yo tuve un suceso a nivel laboral. Bueno, fui despedida realmente. Lloré 3 días. Entonces yo recuerdo que lloré viernes, sábado, domingo. El domingo dije, no, yo tengo que ir a la iglesia, yo no puedo más, yo necesito ir a la iglesia. Pero era una cosa de decir, necesito ir. Yo no les voy a decir, no, y pasó algo sobrenatural, todavía no estoy vinculada realmente, pero lo que sí puedo decirles es que en medio de ese servicio el Señor ministró mi vida, pude descansar, llegué y ya no lloré más, ¿cierto? Aquí no lloré más, dije, ya no lloro más, ya dejo eso allá, listo, se acabó. Mira, a través, yo no te puedo decir, ay, es que porque ven a la iglesia. Fue un momento en que realmente el hecho de estar congregada, el hecho de venir, el hecho de poder realmente compartir, me sirvió y llegué diferente, ¿cierto? Y yo sé que cada uno de nosotros puede decir cuán importante es poder estar reunidos, pero vuelvo y repito, que busquemos el cuidarnos, que busquemos el poder cuidarnos como cuerpo, como iglesia, el poder edificarnos y el poder recibir y buscar al Señor en medio de estas reuniones. Yo quiero pedirte que ahí donde estás puedas ponerte de pie un momento, los que puedan. Vamos a orar